Buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente me presento, soy Darío Alberto Mora Jurado. Los que no me conocen, pues soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y pues como les señalé el día de ayer también, pues cualquier observación que quisieran hacer, cualquier comentario, cualquier tema que quisieran tocar, pues nada más abren su micrófono y con todo gusto pueden participar. Los que ya me conocen saben que pues así es muy sencillo. Simplemente abren su micrófono y con todo gusto empezamos a discutir algún tema. A mí se me asignó el día de hoy y también en la sesión de mañana vamos a ver estos temas de la epistemología y el derecho probatorio. En realidad este tema quiere decir pues que hay que revisar siempre pues qué casos son verdaderos o cómo se puede acreditar un hecho como verdadero y cuando los temas son falsos, ¿no? Cuando no se puede acreditar en realidad de una forma científica que sucedió algún acontecimiento. Lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Y como les decía ayer, pues vamos a entrar directamente al tema probatorio, pero en materia electoral. Vamos a revisar entonces la epistemología y el derecho probatorio, pero relacionándolo en prácticamente todos sus casos, pues relacionados con la materia electoral. Acuérdense que hay otros cursos como el de pensamiento crítico, en donde se va a tratar siempre, ahora las juezas y los jueces deben tratar siempre de buscar nuevas ideas, nuevas conclusiones, nuevas inferencias, nuevas formas de interpretar la legislación. No podemos quedarnos con lo que ya tenemos que ir más allá, tenemos que buscar nuevas interpretaciones, tenemos que generar nuevas ideas para llegar a nuevas conclusiones. Entonces, obviamente, pues el tema probatorio también se ha ido desarrollando cada vez más. No podemos quedarnos con la figura así como lo vamos a ver posteriormente, de que pues si la ley dice la documental pública tiene valor probatorio pleno, pues entonces tiene valor probatorio pleno y punto. Porque habrá muchos casos que aunque la ley diga que la documental pública no tiene valor probatorio pleno, como sucede en las 32 legislaciones electorales en el país y también en la general, pues no por eso ya todas las documentales públicas van a tener valor probatorio pleno. Vamos a encontrar en la experiencia a la hora de resolver muchos asuntos, pues que hay muchas documentales públicas que no tienen valor probatorio pleno. Inclusive algunas, pues tampoco muchas veces, pues no son indiciarias, ni siquiera podemos estar hablando de pruebas indiciarias, aunque sea una documental pública, porque podemos enfrentarnos a documentales públicas pues que están erróneas, que tienen malos datos, que tienen algunos otros temas contradictorios y que por lo tanto no van a poder ser documentales públicas. Sin embargo, la legislación señala pues que las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, ¿no? En materia electoral. De ahí que siempre hay que revisar todos los temas en atención a esto, ¿no? El famoso pensamiento crítico donde tendremos que revisar, pues ir más allá. No podemos quedarnos en solamente lo que dice la ley y así lo dice la ley y punto, porque siempre la experiencia y siempre los casos particulares pues nos van a ganar, sobre todo en este tema probatorio, ver si es cierto o ver si es falso, no el tema. Por ejemplo, también la ley, cualquier ley electoral nos dice que la documental pública tiene valor probatorio pleno, pero podemos enfrentarnos, por ejemplo, a dos documentales públicas que se contradicen. Y entonces podremos decir, pues esta tiene valor probatorio pleno y esta no. Pero muchas veces vamos a pensar también, las dos tienen valor probatorio pleno. Y entonces de todos modos tenemos que resolver con dos documentales públicas que se contradicen entre sí, o a lo mejor no, y las dos tienen valor probatorio pleno. Entonces la juzgadora o el juzgador tendrá que revisar para resolver un caso concreto cuál de estas dos pruebas es las que tiene que analizar. Seguramente en las sesiones de este curso, pues ya han visto estos temas, ¿no? Sobre todo el de la epistemología es una reflexión sobre la producción de las disciplinas científicas y el conocimiento científico. O sea, la epistemología nos habla de que
todo se tiene que comprobar científicamente. Acuérdense que el derecho es una ciencia también. Y al ser el derecho una ciencia, pues se tiene que comprobar muchos temas científicamente, que no generen duda. Sin embargo, a pesar de que el derecho es una ciencia, no es una ciencia exacta, como por ejemplo las matemáticas o la física o la química, son ciencias exactas, y 2 más 2 son 4 y punto. En el derecho no. En el derecho pues, nos pueden ofrecer, por ejemplo, una prueba que se integra al expediente y no podemos decir muchas veces como juzgadores, no vamos a poder decir sobre esa prueba, es 100% la verdad lo que se dice en esa prueba. O es el 50% o es el 20% o no, no sabemos. Es indiciaria o tiene valor probatorio pleno. En otras materias sí se puede llegar 100% a la verdad. En materia electoral, en muchas ocasiones, no se puede llegar 100% a la verdad. Y es donde empiezan ahí diversos conflictos y es ahí donde se distingue la epistemología ya en materia electoral de la epistemología en otras materias. Ahí está ya la gran diferencia. Si nos dedicáramos a la matemática o si fuéramos ingenieros, no tendríamos ningún problema, pero el derecho probatorio, sobre todo en materia electoral, pues ahí viene el tema, ¿no? De revisarlo mediante un conocimiento científico que a lo mejor nos arroja una conclusión o a lo mejor el conocimiento científico no va a ser suficiente para saber si es verdadero o no es verdadero ese tema. A lo mejor vamos a tener conocimiento científico, pero a lo mejor no. Sin embargo, siempre tendremos que relacionar la epistemología con el tema probatorio y ver en qué casos nos alcanza para acreditarlo científicamente lo que está ahí en el expediente y en qué casos no nos alcanza científicamente, y entonces lo tendremos que dejar ahí como una prueba indiciaria, como se llama, ¿no? Pero sin tener un verdadero valor probatorio pleno, sin tener la certeza de lo que se está diciendo ahí en ese medio probatorio, se tiene como cierto y no hay otro medio probatorio más que ese, ¿no? Ese es el tema de la epistemología. Entonces también, como nos dice aquí la lámina, la epistemología como reflexión acerca de las disciplinas científicas, lo que están produciendo. Se trata entonces de evaluar la naturaleza de la calidad de su conocimiento científico y ver si es falso o verdadero, ¿no? Todo aquello que se nos está presentando como documentos formales, ¿no? Además, se debe de plantear el problema de la elección entre diversos métodos para arribar a una conclusión tratándose esto de un método científico. No más que, insisto, no estamos en las matemáticas, no estamos en la física, entonces cuesta mucho mayor trabajo para la ciencia del derecho, pues llegar muchas veces o arribar a estas conclusiones. Entonces es mucho más difícil. Es lo que nos dicen a las abogadas y a los abogados, pues muchas veces nos dicen, por ejemplo, quien se dedica a la matemática o a la ingeniería o a la física, etcétera, nos dicen es que sus casos son mucho más difíciles de resolver. Porque si a mí me preguntan cuánto es 2 más 2, son 4. Pero si a ustedes les preguntan, ¿esta prueba tiene valor probatorio pleno o no? Pues no van a saber tan fácil. No lo pueden muchas veces acreditar al 100%. Y muchas veces, muchos casos se tienen que resolver solamente con pruebas indiciarias. Como les dije ayer, cuando estaba empezando el curso que me tocaba hoy, pues como les dije ayer, pues un archivo en una computadora, ¿qué es? Pues es una prueba. Y si en ese archivo que está dentro de la computadora hay un video, ¿es cierto o no lo que está en el video? Es una prueba científica ese video, científicamente podemos acreditar que es cierto o que no es cierto, pues eso lo va a tener que decidir necesariamente la juzgadora o el juzgado. Y a lo mejor no va a llegar 100% a la verdad, pero tiene que decidir y tiene que resolver. Una jueza o un juez no pueden decir, pues no resuelvo el asunto porque no tengo una evidencia científica, no tengo una prueba científica.
entonces no voy a resolver el asunto. No, pues el asunto se tiene que resolver con pruebas científicas, es decir, con pleno valor probatorio, o con pruebas que no tengan pleno valor probatorio, pues se tiene que resolver. No, pues que a lo mejor tengo puras pruebas indiciarias, pues ¿sabes qué? Vas a tener que resolver con puras pruebas indiciarias. Pero tienes que resolver, ese es el problema, ¿no? Del derecho y de las juezas y los jueces que resuelven el derecho. Tienen que resolver. No podemos decir, hasta que encuentre la prueba tal, voy a resolver este asunto. Y menos en materia electoral. Imagínense que en materia electoral muchas veces se tienen plazos de 3 o 4 días para resolver un asunto. Pues se tienen que valorar todas las pruebas que están en el expediente en 3 o 4 días, y entonces imagínense que diga la magistrada o el magistrado en materia electoral, pues no lo voy a resolver porque no tengo ninguna prueba científica. Ese es el gran problema, pero se tiene que resolver. Y entonces van a encontrar siempre en materia electoral muchos casos donde se resuelve con pruebas que no se acreditan científicamente. O sea, que no llegamos a la verdad directamente con esa prueba, pero se tiene que resolver el asunto, porque se tiene que resolver. Entonces, de eso trata la epistemología, ¿no? Que hay verdades, hay creencias, y yo tengo que acreditar si esas verdades, si esas creencias se entienden como ciertas o no se entienden como ciertas. Va a llegar una parte y me va a narrar una serie de hechos que sucedieron, por ejemplo, en la elección, en un proceso electoral, pero va a llegar otra parte y me va a decir que no es cierto todo eso, que los hechos que sucedieron son diferentes. Entonces, los dos van a llegar con sus verdades, con sus hechos, ¿no? Pero alguno tendrá la razón y alguno no, y de eso se trata la actividad de la jueza o del juez, revisar cuál de los dos tiene razón, cuál de los dos muestra evidencia que se puede acreditar científicamente, o sea, que nos arribe a la conclusión de que es cierto lo que se está diciendo. ¿No? Por ejemplo, en la mayoría de los códigos en nuestro país nos hablan de los hechos. Tú en tu demanda leemos un código procesal y nos dice, usted en su demanda o tú en tu demanda tienes que poner los hechos, los agravios y las pruebas. Y en realidad los especialistas en el derecho procesal nos dicen, no debería existir el capítulo de hechos en una demanda, porque esos no son los hechos. En una demanda debería existir, por ejemplo, un capítulo que diga afirmaciones de las partes. O sea, afirmaciones. Porque una cosa es que yo narre los hechos en mi demanda y otra cosa es que yo narre una serie de afirmaciones que sucedieron. Yo pongo en mi demanda, estos son los hechos, pero esos son los hechos en realidad. Por ejemplo, yo pongo en mi demanda, el día de la jornada electoral en la elección pasó todo esto. ¿Esos son los hechos del día de la jornada electoral? Pues no sabemos. Porque luego va a llegar otra parte al juicio y va a decir, eso no pasó en la jornada electoral. Esos no son los hechos. Los hechos son los que digo yo. Y yo, por ejemplo, en mi escrito de tercero interesado, pongo que estos son los hechos, diferentes a los hechos que dice el que presenta la demanda. Y a lo mejor por ahí nos llega la autoridad responsable también en ese juicio y nos dice, no, los hechos no son estos ni son estos, los hechos son estos. Entonces, ¿qué tiene que concluir la jueza o el juez? Voy a concluir que ninguno de los tres son los hechos, ni los que narra el actor, ni los que narra el tercero interesado, ni los que narra la autoridad responsable, porque son contradictorios los hechos de uno con los hechos de otro y con los hechos de otro. Cada quien me está narrando según él sus hechos, pero esos no son. Eso no es lo que sucedió el día de la jornada electoral. Porque uno me dice, pasó esto, y luego el otro me dice, no pasó esto, y luego la autoridad responsable también me dice, no, eso no pasó. ¿Quién tiene la razón? Entonces, en realidad, ya a la hora de redactar la sentencia, lo que se tiene que señalar es, estas son las afirmaciones de las partes. Una de las partes está afirmando todos estos temas. Otra parte está afirmando esto. Y la autoridad responsable está afirmando esto. ¿Y cuál es mi función como juez? Pues decidir cuál de las tres partes o de las dos partes tiene la razón.
¿Y cómo voy a decidir quién tiene la razón? Pues de entrada pensamos, voy a decidir quién tiene la razón con pruebas científicas. Si una prueba tiene, si en una prueba se acredita la afirmación de una de las partes, pues quiere decir que sí es cierto, porque tengo la prueba, ya sea que la haya ofrecido y aportado esa parte, o yo haya requerido esa prueba o lo que sea, ya tengo la prueba ahí en el expediente. Entonces, lo que me está diciendo esa parte, el actor, por ejemplo, es cierto porque tengo la prueba científica, la evidencia que ese hecho que me está narrando es cierto. Por ejemplo, una casilla el día de la jornada electoral se instaló sin escrutadores. No había escrutadores cuando se instaló, nunca llegaron los escrutadores y cuando se tuvieron que contar los votos, quienes contaron los votos, pues fueron el presidente y el secretario. ¿Dónde está la prueba científica evidente? Ah, pues hay un acta de escrutinio y cómputo firmada por el presidente y el secretario, donde se advierte ahí claramente que no la firmaron los escrutadores. Luego tenemos una hoja de incidentes también firmada por el presidente y el secretario, donde tampoco existen las firmas de los escrutadores. Ahí tenemos la evidencia, ahí tenemos la prueba científica y entonces decimos, tiene razón el actor, no estaba el escrutador, ninguno de los dos escrutadores en la casilla, ni cuando se instaló ni después. Esa es la verdad, ya llegamos a la verdad, 100% a la verdad. Pero en muchas ocasiones no tenemos la prueba científica. Y ahí está el problema, cuando no tenemos la prueba científica, ¿cómo vamos a acreditar los hechos y cuál de las partes tiene razón con sus afirmaciones? Sobre todo, insisto, en materia electoral. Si estuviéramos en otra materia, pues igual cuando se desahoguen las pruebas confesionales, cuando se desahoguen las testimoniales, cuando se desahogue un peritaje, un perito, una prueba pericial, pues arribamos a una conclusión. Pero en materia electoral, pues acuérdense que las pruebas se presentan junto con la demanda. Y no va a haber desahogo de pruebas confesionales, no va a haber desahogo de pruebas testimoniales. La ley nos dice que la pericial no aplica durante un proceso electoral, pues vamos a tener muy pocas pruebas y con ello tenemos que llegar a la verdad. Pero como dice Marina Gascón en su libro que habla sobre las pruebas, a lo mejor no vamos a poder llegar 100% a la verdad. Pero insisto, no vamos a llegar 100% a la verdad, pero hay que resolver el asunto. Entonces aquí ese tema de la epistemología es ahí donde se tiene que revisar porque pues tenemos premisas que sí se puede acreditar la verdad, pero también vamos a tener premisas en el asunto donde solamente van a ser creencias y a lo mejor no se pueden ajustar esas creencias al 100% a la verdad. Es lo que se llama las pruebas indiciarias. Pero hay que resolver, ahí está la cosa, ¿no? Ahí está el tema importante en materia electoral. Hay que resolver el asunto. Pues aquí nada más en esta segunda lámina que les paso simplemente vamos a ver pues cuáles son los pasos, ¿no? Para resolver y entrar a este tema de las pruebas científicas. Primero, siempre que se abre un asunto, que se abre un expediente, que llega un juicio a un tribunal, que llega una demanda y un escritor tercero interesado, bueno, se tiene que redactar una sentencia para contestar y decir quién tiene la razón. Cuando se redacta la sentencia, antes de resolver el asunto, se tienen que revisar los antecedentes del caso. Después se tiene que revisar la jurisdicción y competencia, por ejemplo. La jurisdicción la tiene el Tribunal Electoral, pues sí, ya sabemos. La competencia, ¿quién la tiene? Pues la sala superior, una sala regional o la sala especializada. Entonces ya vamos ajustando, ¿no? Como centrando quién va a resolver ese asunto. Luego la procedencia, la tercera parte que tenemos que revisar siempre cuando llega un asunto a un tribunal es la procedencia, ¿no? La jueza o el juez tiene que revisar el asunto y decidir, admito el asunto porque cumple con todos sus requisitos, o sea, admito el escrito de demanda porque cumple con todos sus requisitos o no lo admito. Y lo desecho y se acabó el asunto. Eso se los digo porque muchas veces también, en muchas ocasiones, pues si tenemos 5 asuntos en el escritorio y hay que resolver los 5 asuntos, pues muchas veces decimos, pues me voy directo al estudio de fondo, me voy directo a revisar los hechos, los agravios y a valorar las pruebas. Pero ese es un error.
No me puedo ir directo al estudio de fondo. Tengo que agotar todos estos temas. Primero, revisar los antecedentes del caso. Luego, la jurisdicción. ¿Qué tal si no es un tema electoral y yo ya ando viendo el estudio de fondo? Pues si no es un tema electoral, pues ya, adiós. O luego la competencia. ¿Qué tal si soy la sala especializada y resulta que ese asunto lo tiene que resolver la sala regional Toluca? Y ya me fui al estudio de fondo. Tampoco. Luego la procedencia. Pues cómo estoy entrando a valorar las pruebas si todavía no he revisado si se admite o no el asunto. A lo mejor el asunto no viene con firma autógrafa y entonces ¿para qué me meto a revisar el estudio de fondo? No tiene ningún caso. Y les digo, muchas veces por las prisas se nos olvida este orden y lo tenemos que cumplir, ¿no? Como dicen los ingenieros, siempre debe cumplirse con el protocolo y con el proceso. O como una vez un amigo que tengo que es piloto de un avión me dice, no, pues el avión nunca puede despegar si no se hace lo que se llama un checklist, si no se revisan determinadas cosas antes, empezando por la gasolina. Imagínense que sea piloto y despegue y ya a la mitad del vuelo, ah, caray, ya se le acabó la gasolina. Pero muchas veces eso que un ingeniero no se le puede pasar, pero para nada, o a un piloto no se le puede pasar, a los abogados luego se nos pasa. Y les digo, si tenemos 5 expedientes ahí, no, pues me voy a estudio de fondo a ver qué tan grande está el asunto, a ver qué tan pesado, a ver cuántos agravios trae, a ver cuántas pruebas, a ver cuántas páginas trae la demanda. No, hay que empezar por el principio. Y primero, sobre todo, revisar, soy competente, es materia electoral, no es materia electoral, se admite el asunto, cumple con todos los requisitos, está firmado, es decir, trae todos los requisitos que ya conocen, ¿no? Y no me voy a tener en eso. Bueno, una vez que se cumplen con estos 3 pasos, entonces sí llego al 4, que es el estudio de fondo. En el estudio de fondo, entonces se va a tener que revisar lo que les decía, los hechos, que en realidad son las afirmaciones de las partes, a ver qué dice quien presentó la demanda, a ver qué dice el tercero interesado, a ver qué dice la autoridad responsable. Acuérdense, ¿cuál es la autoridad responsable? Pues, por ejemplo, si resuelve un tribunal de primera instancia, ese será la autoridad responsable cuando revise el asunto un tribunal de segunda instancia. Cuando resuelve una autoridad administrativa como el INE o un NOPLE, pues la segunda instancia será un tribunal electoral. En fin, siempre hay que ver si se agotaron todas las etapas y pues a ver qué nos dice la autoridad responsable, porque también va a defender la autoridad responsable. Por ejemplo, el INE pues va a defender la elección. Y si llega alguien al tribunal y le dice, oye, tribunal, quiero que se anule la elección, pues el INE le va a decir al tribunal, oye, no, lo que pasó en la elección se hizo bien y se cumplió con esto y aquello, ¿no? Todos esos pasos vamos a tener, pero el paso más importante ya una vez que se agotaron todos estos primeros pasos, pues será revisar, insisto, los hechos. Y así dicen los códigos, pero en realidad no son los hechos, son afirmaciones de las partes. Y el juzgador o la juzgadora tendrá que averiguar cuál de todas las partes tiene razón. Y la ciencia nos dice, pues tiene que ser con pruebas científicas, documentos científicos, donde se acredite fehacientemente, sin lugar a dudas, que sucedió tal situación. Pues no, es que ese es el problema que tenemos de la ciencia del derecho, que en la ciencia del derecho, al no ser exacta, pues a lo mejor no tenemos la prueba científica. Y muchos dirán, en otras materias se dirá, o en otros temas, ¿no? De ingeniería o arquitectura o física, lo que ustedes quieran, es que si no tengo la prueba científica no voy a resolver esto. Bueno, está bien, ¿no? En otros temas, pero en el derecho sí se tiene que resolver. Por ejemplo, a lo mejor voy con un doctor y me dice, no, pues hazte unos análisis para ver si tienes alto o no el colesterol. Y después de que me digas si tienes alto o no el colesterol con una prueba científica, entonces yo te voy a decir qué medicamento tienes que tomar. Pero no te puedo decir qué medicamento tienes que tomar si no me traes la prueba científica donde diga que tienes alto el colesterol en tanto. Y de ahí no vamos a sacar al doctor, ¿eh? El doctor no va a decir, si no me haces los análisis, yo no te puedo decir qué tienes que tomar. Pero eso lo pasamos al derecho y eso lo pasamos al derecho electoral
Y no podemos decir nosotros, en vez de doctor, yo como jueza o juez no puedo decir, mientras no me traiga la prueba científica, no resuelvo este asunto, ¿cómo ves? Pues no, ahí está la gran diferencia. El doctor sí puede decir, yo no resuelvo esto hasta que me traigas los análisis. Pero el tribunal no puede decir, yo no resuelvo esto hasta que me traigas un video 100% como prueba donde se acredite 100% lo que estás diciendo. O hasta que me traigas una documental pública donde se acredite 100% lo que me estás diciendo. O una documental privada. O un USB. O una testimonial. O una confesional, la que quieran. Si no me la traes donde se acredite 100% lo que me estás diciendo, no resuelvo, pues imagínense. Peor en materia electoral, no voy a resolver porque no tengo la prueba científica. Tengo que resolver sin prueba científica. Ya me imagino un doctor que tenga que dar una receta sin análisis. No lo va a hacer, pero el derecho, como no es una ciencia exacta, eso sí lo tenemos que hacer. Entonces las juezas y los jueces pues tienen que revisar el caso, tienen que revisar el expediente, aunque no tengan la prueba científica por ahí. Por eso tan importante este tema del derecho probatorio y el medio probatorio frente a la prueba científica. Lo que se trata de la sesión de hoy y mañana, pues es explicar que a veces vamos a tener que resolver asuntos sin la famosa prueba científica. Y no hay de otra. Hay que resolverlo. Entonces hay que armar como un rompecabezas, ¿no? Con base en una serie de pruebas indiciarias que ninguna por sí sola acredita un hecho o acredita alguna irregularidad, yo voy a tener que resolver este asunto. Y además lo voy a tener que resolver, si estamos hablando de la materia electoral, lo voy a tener que resolver en un plazo concreto. Puede ser largo, puede ser corto, puede ser muy corto, pero yo tengo que valorar todas esas pruebas, revisar si llegamos 100% a la verdad, pero si no llegamos 100% a la verdad, de todos modos voy a tener que resolver el asunto, ¿no? Y luego viene pues la otra parte, los otros elementos que se tienen que analizar cuando llega un expediente a un tribunal, y son, por ejemplo, los razonamientos que justifican la decisión. Cuando yo como jueza o juez resuelvo un asunto, lo primero que tengo que hacer es saber cuáles son los hechos, como ya vimos, son ciertos o no. Y después, cuáles son los agravios que me está haciendo valer quién presentó la demanda. Ya que identifiqué los hechos y ya que identifiqué los agravios, entonces tengo que valorar las pruebas. Y esas pruebas que estoy valorando, pues tienen que acreditar que es cierto lo que se está diciendo en ese hecho y es cierto lo que se está diciendo en ese agravio. Valoro las pruebas y entonces viene la tercera parte más importante, es justificar mi decisión. ¿Por qué estoy diciendo que el agravio es infundado? O sea, ¿por qué estoy diciendo que no tiene razón quien presentó la demanda? ¿O por qué sí estoy diciendo que el agravio es fundado? O sea, ¿por qué estoy diciendo que sí tiene razón? Lo tengo que justificar muy bien. Y otro punto muy importante, me tienen que entender lo que estoy explicando en la sentencia. Que antes eso no pasaba, ni en México ni en otros países. Ustedes vean sentencias de los 60, de los 70, de los 80, van a encontrar ahí sentencias que van a tener que decir, si ustedes no son abogados o abogados, van a tener que decirle, no, pues tengo que ir a un abogado que me explique la sentencia. Eso no debe ser así. Una sentencia en este 2021 la deben de entender cualquier persona y sobre todo quien presentó la demanda. Entonces, cuando se emite una sentencia y se redacta una sentencia, pues tiene que entender esa persona a la que va dirigida esa sentencia qué está diciendo el tribunal. Y el tribunal tiene que explicar muy bien cómo valoró las pruebas y si dijo que la prueba era indiciaria o tenía valor probatorio pleno. Eso tiene que quedar muy claro. Insisto, tiene que ser con un lenguaje que cualquier persona entienda. Es que aquí el tribunal señaló que esta prueba no tenía valor probatorio pleno, pero que era una prueba indiciaria y que como esta prueba coincidía con otras pruebas que tampoco tenían valor probatorio pleno, es decir, eran indiciarias, pero teníamos 10 indiciarias en el mismo sentido. Y entonces, con base en las 10 indiciarias, el tribunal resolvió y justificó la decisión y dijo,
sí sucedió este hecho, porque tengo 10 pruebas indiciarias y esas 10 pruebas indiciarias me llevan a la conclusión de que sí sucedió ese hecho. Y no hay ninguna científica. No están los análisis que pide aquí el doctor. Aquí no tenemos ninguna prueba científica. Imagínense que esas 10 pruebas indiciarias son 10 notas periodísticas. Pues obviamente una nota en un periódico no puede ser una prueba científica. No podemos decir es 100% la verdad lo que dice este periódico. Pero si tenemos 10 periódicos distintos y los 10 periódicos tienen la misma fotografía y los 10 periódicos dicen que el candidato de tal partido estaba en tal lugar ayer, por ejemplo, y ahí está la fotografía, donde están entrevistando a ese candidato, en los 10 periódicos distintos, pues son 10 pruebas indiciarias, siguen siendo pruebas indiciarias. Pero si todos los periódicos de esa ciudad van en el mismo sentido, pues podemos arribar a la conclusión de que sí sucedió ese hecho que se está narrando en la demanda, aunque no tengamos, como les digo, los análisis del doctor donde te diga es 100% seguro. No vamos a decir nuestra sentencia es 100% seguro, pero arribamos a la conclusión de que sí entrevistaron al candidato ayer en la noche en tal lugar conforme a las notas periodísticas y a las fotos que vienen en la nota periodística. Sí, buenas tardes, Jorge, adelante. Buenas tardes, doctor. Oiga, una pregunta. ¿Sabrá de Sí. algún caso en especial en lo que se pueda ver este ejemplo de las notas de periodísticas que está diciendo? Es que muchas veces estamos en proceso electoral y nos pasa lo mismo. A lo mejor los candidatos no nos hacen llegar las pruebas, pero los medios de comunicación sí las hay. Gracias. Sí, sí, no, muchas gracias a ti. Exactamente, sí hay muchos casos. Uno que llamó mucho la atención ya hace muchos años fue cuando se anuló la elección de gobernador en el estado de Colima. Cuando se anuló esa elección de gobernador en el 2003 en el estado de Colima, una de las razones para anular la elección fue que mediante diversas notas periodísticas se acreditó que el gobernador estaba favoreciendo a un candidato durante el proceso electoral constantemente, hacía declaraciones en el periódico que estaba de acuerdo con ese candidato, que debía votarse por ese candidato, que el mejor candidato era el de tal partido, es decir, intervino el gobernador en esa elección, lo cual está prohibido por la ley que intervenga un gobernador, un presidente municipal, una presidenta municipal, etc. En ese 2003 intervino el gobernador y una forma en la que se acreditó fue con base a diversas notas periodísticas de todos los días de los periódicos, donde se acreditaba que efectivamente estaba interviniendo en los medios de comunicación el gobernador a favor de un candidato. Entre ese caso y otras pruebas que se presentaron, pues decidió el Tribunal Electoral anular la elección de gobernador en el 2003 y convocar una elección extraordinaria. Ahora fíjense, posteriormente con diversas reformas electorales, lo que ha sucedido es que, vean, la documental pública, conforme a la ley electoral, tiene valor probatorio pleno. O sea, pasándonos a otras materias y no al derecho, la documental pública es una prueba científica. 100% lo que diga la documental pública queda acreditado. Conforme a la ley. Si ustedes leen la ley electoral, la que quieran, la de Colima, por ejemplo, la ley electoral de Colima dice las documentales públicas tienen valor probatorio pleno. La Ley General de Medios de Impugnación para las elecciones federales nos dice la documental pública, entonces nos está diciendo la ley, es una prueba científica y se acredita 100% la verdad en esa documental pública. Pero no, la realidad, como nos dice Jorge, que nos pide ejemplos, la realidad es muy distinta. Muchas veces van a llegar documentales públicas al expediente y va a tener que decir la jueza o el juez, estas no tienen valor probatorio pleno. No puede ser una prueba científicamente comprobable porque no tiene valor. ¿Por qué? Pues simplemente la ley nos dice las actas de escrutinio y cómputo tienen valor probatorio pleno, son documentales públicas porque la firmaron los funcionarios y funcionarias en la casilla. Pues no es cierto, si está llena de errores el acta de escrutinio y cómputo. Ya no es una prueba científica.
Ya no podemos arribar a una conclusión de unos resultados porque tiene errores esa documental pública. Entonces ya está mal ahí la ley, ¿me entienden? Ya no es una prueba científica, aunque así lo quiera reconocer la ley. Y por otro lado, la ley nos dice solamente las documentales públicas tienen valor probatorio pleno. Pues no, hay otras pruebas. Por ejemplo, hay una prueba técnica que tiene valor probatorio pleno. Y no porque lo dice la ley, sino porque lo dice el tribunal. Es decir, esta prueba que tiene valor probatorio pleno es una prueba técnica, es una prueba científica, 100% comprobable. Sí, ahorita te paso la palabra, Jorge, no te preocupes. 100% comprobable. Y no está en la ley. ¿Cuál? Los testigos de grabación. ¿Cuáles son los testigos de grabación? El INE monitorea todo lo que pasa en un proceso electoral, todo lo que sucede en radio y televisión. En un proceso electoral lo monitorea el INE, lo graba. Entonces, si yo le quiero pedir la grabación del programa en el canal 5 a las 8 de la noche de tal día, yo le digo al INE, dame ese testigo de grabación, es decir, dame ese programa que salió en la televisión ayer a las 5 de la tarde. Cuando el INE me manda esa grabación, él se llama testigo de grabación y el tribunal ha señalado todos los testigos de grabación que manda el INE o que tiene el INE son pruebas con documental, son pruebas con valor probatorio pleno. Es decir, son pruebas científicas. Y la ley nunca, en ningún momento nos habla de que hay pruebas técnicas que pueden ser pruebas con valor probatorio pleno. Entonces vean cómo aquí diferentes interpretaciones del tribunal nos dicen, ¿saben qué? Todas las documentales públicas no van a tener valor probatorio pleno. Las tiene que revisar la jueza o el juez y él decidir si tienen valor probatorio pleno o no. Pero además dice el tribunal, pero además hay otras pruebas que sí tienen valor probatorio pleno, aunque la ley señale que no. La ley nunca dice que las técnicas tienen valor probatorio pleno, pero el tribunal dijo, sí, hay una prueba técnica que tiene valor probatorio pleno. Es decir, que es una prueba científica. ¿Cuál es esa? Los testigos de grabación. Por un criterio o una tesis del tribunal electoral. Entonces vean cómo vamos más allá muchas veces de lo que dice la ley. Por un lado, las documentales públicas no todas tienen valor probatorio pleno y por otro lado hay pruebas que tienen valor probatorio pleno como los testigos de grabación. Y no lo vamos a encontrar eso tampoco en la legislación. Lo vamos a encontrar como una tesis del tribunal electoral. Sí, adelante, Jorge. Gracias, doctor. El caso de que se refiere de Colima es después vino la tesis del principio de neutralidad. Sí, exactamente. Tienes toda la razón ahí. A partir de ese caso y otros, nace esa tesis ya que tiene muchos años del principio de neutralidad y luego empezaron también, después de esa elección, a presentarse muchos medios de impugnación donde a través de videos se hacían valer diversas irregularidades en la elección, etcétera, y fue como poco a poco el tribunal con pruebas indiciarias empezó a crear criterios donde decía también solamente con pruebas indiciarias podemos arribar a una conclusión sin tener ni una sola prueba científica. Y a la fecha 2021 todavía se resuelven asuntos en el tribunal sin tener ni una prueba científica, pero hay que resolverlos y muchas veces pues se arman rompecabezas con puras pruebas indiciarias. Pero insisto, hay que resolver el asunto con las pruebas que obran en el expediente y muchas veces no vamos a tener las famosas científicas de las que hablan, las que se hablan en otras materias, pero hay que resolverlo. A lo mejor no voy a llegar yo como juez o jueza 100% a la verdad. Es muy complejo en materia electoral que yo diga el día de la jornada electoral, por ejemplo, yo como juez diga el día de la jornada electoral pasó todo esto. Y aquí tengo las pruebas en el expediente. Pues es muy difícil traernos los hechos a un expediente y que todo sea 100% acreditable. Insisto, no somos médicos, no somos doctores. El doctor le va a decir a su paciente, tráete todas estas pruebas. Y todas esas pruebas que le lleve el paciente van a ser 100% acreditables. Es decir, análisis de esto, análisis de aquello, pues son pruebas científicas y son ciertas. No le va a poder decir al paciente, mira, aquí ya está el análisis del colesterol, pero está mal ese análisis. Eso no lo vamos a oír, ¿no? De un paciente o de un doctor, pero en el derecho sí.
Yo voy a presentar mis pruebas y el tercero interesado le va a decir al juez, están mal estas pruebas, no son científicas, no tienen valor probatorio pleno, pero de todos modos el tribunal va a resolver, aunque no tengan valor probatorio pleno. Y es donde nace ahí la figura de la prueba indiciaria, ¿no? Donde con pruebas indiciarias vamos a tener que resolver muchos casos. Por eso, para darle un poco de mayor certeza a algunos casos, pues el tribunal creó esta jurisprudencia donde dice, pues, ¿qué creen? Los testigos de grabación son pruebas con valor probatorio pleno. Eso así son pruebas científicas. Entonces ustedes quieren hacer valer algo que sucedió en un proceso electoral en radio, televisión o incluso ya en redes sociales, pues le decimos al INE, oye, mándame esto que sucedió en radio, o mándame esto, un monitoreo que hiciste en televisión, ¿no? O ya acuérdense, en este 2021, pues el INE, como sucedió creo que también en 2018, pues ya firmó varios acuerdos con redes sociales. Ahora si había propaganda prohibida en redes sociales, pues lo dieran de baja inmediatamente las redes sociales, como por ejemplo Facebook tenía un convenio con el INE y si aparecía ahí una propaganda prohibida en Facebook, pues ya sabía Facebook que tenía que darla de baja inmediatamente, inclusive cancelar esa cuenta. Pero pues así, ¿no? Insisto, se van a tener que resolver y valorar las pruebas. Muchas veces no vamos a arribar entonces a la conclusión de que esas pruebas sean científicamente comprobables. Entonces, bueno, quien llegue a un tribunal va a llegar con una pretensión y esa pretensión es ¿qué quiero en el tribunal, no? ¿Qué le voy a pedir al tribunal? Eso es la pretensión. Y esa pretensión se va a dividir en dos temas muy importantes. La petición y la causa de pedir. La petición es lo que le voy a solicitar al juez, yo que presento la demanda. Y la causa de pedir es por qué le estoy solicitando yo eso al juez. La petición es, juez, quiero que se anule la elección. La causa de pedir es explicarle por qué quiero que se anule la elección. Entonces le voy a decir, oiga, juez, es que en el proceso electoral sucedieron estos hechos, esos hechos que me sucedieron me causan agravios, y lo más importante, aquí le presento las pruebas para acreditar que esos hechos fueron reales, sí sucedieron, y que me causaron este agravio, ¿no? Entonces todo eso se tiene que armar en un expediente, a ver qué quiere que vino aquí al tribunal, y dos, tiene o no las pruebas suficientes para acreditar lo que me está diciendo. Porque, insisto, va a llegar el tercero interesado y le va a decir también al tribunal, no es cierto todo eso que dice el actor. Y entonces ahí es donde el juez o la jueza los va a tener que revisar si es cierto o no es cierto lo que dice no el actor. ¿Cuál es el propósito de valorar las pruebas? Pues que esté debidamente fundada y motivada nuestra resolución. Acuérdense que los órganos administrativos también emiten resoluciones. No solamente resuelve un tribunal, también en muchas ocasiones al que le toca resolver alguna controversia es al OPLE o al propio INE. Pues para todas estas resoluciones y sentencias se tienen que fundamentar y motivar. Fundamentar es decir, o aplicar los preceptos en los cuales estoy basando mi resolución o en los cuales se sustenta mi sentencia. Es la y la motivación quiere decir que tengo que justificar mi decisión. Tengo que explicar con razones muy precisas, muy concretas, por qué estoy resolviendo de esa forma. Y tengo que explicar también de una forma muy clara cómo valoré las pruebas. Y tengo que decir, por ejemplo, pues aquí revisé estas 5 pruebas indiciarias, estas 8 pruebas indiciarias, una sola por sí misma no acredita una irregularidad, pero la valoración de todas las pruebas en su conjunto sí acreditan alguna irregularidad. Eso parece sencillo, pero es muy complejo muchas veces para una juzgadora o un juzgador, pues explicar con base en las pruebas que están en el expediente por qué se está resolviendo de esa forma. Pero la forma más clara y certera de explicar por qué se está resolviendo de tal forma es valorando las pruebas y explicando qué pruebas se valoraron, por qué se valoraron de esa forma y por qué se llega a esa conclusión. O sea, en pocas palabras, la prueba es la
parte fundamental para que yo justifique mi resolución. Va a ser imposible justificar una resolución, justificar una sentencia, si no estoy explicando qué se acredita con las pruebas. Y obvio, con las pruebas que van en el expediente. Acuérdense, no soy Ministerio Público, no tengo facultades ni atribuciones para salir del tribunal a hacer la investigación. Los tribunales electorales no son autoridades investigadoras. Ellos van a resolver con las pruebas que presentaron las partes. Y si por ahí da tiempo, pues se realiza una diligencia para recabar más pruebas. Pero la ley dice, si da más tiempo, si da tiempo y si es determinante, recabar una prueba más. Si no me da tiempo o ya tengo las pruebas suficientes, yo como magistrado o magistrado, no voy a recabar más pruebas y voy a resolver con las pruebas que se encuentran dentro del expediente. Pero es fundamental. Para realizar todos mis argumentos, tengo que valorar y analizar las pruebas. Y como les digo, pues al valorar y analizar todas las pruebas, pues me voy a enfrentar a este tema, ¿no? No es prueba científica. No me sirve por sí sola. Entonces necesito otras pruebas, aunque tampoco sean científicas, que estén debidamente relacionadas con las otras. Es decir, una sola prueba no me va a dar la fuerza suficiente para decir, oigan, lo que pasó es cierto. Pero ya 10 pruebas indiciarias, 12 pruebas indiciarias, todas en el mismo sentido, entonces sí yo puedo arribar a una conclusión de que lo que dicen esas 10 o 12 pruebas indiciarias es cierto. En lo individual no me alcanza, pero en su conjunto sí me alcanza para decir, no, pues lo que pasó es esto. Como les decía el caso de las notas periodísticas. Una nota periodística no me va a alcanzar para decir, es cierto lo que dice ese periódico. No me va a alcanzar. Pero lo que dicen 10 periódicos, con la misma fotografía, como les dije, pues son 10 pruebas indiciarias que a lo mejor digo, no, pues es que aquí todos los periódicos de la ciudad dijeron que el candidato el día de ayer estaba haciendo una entrevista en tal lugar. Pues con esas 10 notas periodísticas voy a arribar a esa conclusión y ninguna es prueba científica. Le decimos es un doctor y me va a decir, pues cómo le hacen las abogadas y los abogados para andar resolviendo asuntos sin pruebas científicas. Un doctor, un médico nunca lo entendería. Pero pues así sucede, ¿no? En el derecho y así sucede muchas veces en la materia electoral. Habrá que resolver, ¿no? Aplicando en muchos casos la epistemología y en otros no. Insisto, algunas pruebas podrán ser científicas, otras va a ser imposible que sean científicas. Y entonces yo cuando redacto mi sentencia, hago mis razonamientos. Estos razonamientos deben tener una explicación lógica y racional. Que todos me entiendan. Deben ser razonamientos, insisto, lógicos que diga, bueno, pues con base en estas pruebas, pues resolvió así. Pero que cualquiera lo entienda. Y racionales que se entienda exactamente por qué estoy explicando el tema de esa forma. Y que cualquier persona, insisto, me lo entienda. No solamente, ay, pues tengo que hablarle a un abogado para que entienda esta situación. Y luego vienen las justificaciones de hecho. Hay que tener una adecuada identificación de qué quiere, como ya vimos, el que está llegando al tribunal, qué está diciendo, qué está pidiendo, por qué le causa agravio tal situación. Y la segunda justificación es comprobar los hechos. Y como nos dice aquí la lámina, ¿no? De forma exhaustiva, revisando exhaustivamente todas las pruebas que se encuentran en el expediente, sean científicas o no, para arribar a una conclusión. Habrá asuntos que no tengan pruebas, ¿eh? Y habrá asuntos también que se pueden resolver sin pruebas, como por ejemplo, si es un asunto de constitucionalidad, pues no necesito pruebas. Si llega una persona al tribunal y le dice, esta norma, esta ley o este estatuto de este partido o este de acuerdo del INE es inconstitucional y nos explica por qué es inconstitucional, pues no necesito pruebas, solamente necesito revisar qué dice la ley y revisar qué dice la Constitución para yo resolver si esa norma es inconstitucional o no. Esos son casos excepcionales donde no se necesitan pruebas, pero todo lo demás, cuando uno ve una demanda donde se están narrando hechos,
lo que procede inmediatamente es ver si esos hechos están debidamente justificados o están debidamente acreditados. Si no, de nada van a servir esos hechos, ¿no? Luego en el tribunal nos encontramos demandas en el capítulo de hechos nos narran 25 hechos que sucedieron, pero luego nos vamos a las pruebas y vemos que nomás trae 3 pruebas el asunto. Entonces, ¿sabes qué? Le vamos a contestar al actor, tus argumentos son genéricos y no estás acreditando fehacientemente lo que estás diciendo. Por lo tanto, no voy a entrar al estudio de lo que me estás diciendo porque no se está acreditando con ninguna prueba. ¿Para qué lo estudio si no sé si es cierto o no? Es el caso, ¿no? No tengo las pruebas científicas para ver si es cierto o no y entonces, ¿sabes qué? Tus argumentos que me estás narrando no los voy a estudiar. Me estás diciendo que pasó esto, que pasó esto, que pasó esto en estas 5 casillas, pero no hay ninguna prueba donde se acredite lo que me estás diciendo que sucedió. Ahora, si me da, insisto, tiempo a mí de hacer una diligencia, ¿no? Para adquirir más pruebas, pues la hago, pero a lo mejor no me da tiempo. Eso ya lo decidirá el juez si da tiempo para recabar más pruebas o si no da tiempo. Pero de entrada, insisto, los únicos obligatorios que tienen que presentar las pruebas ante el tribunal son las partes. Y ojo, pues tenemos que comprobar fehacientemente lo que se está diciendo. Muchas veces se dice, pero pues ¿cómo lo vas a comprobar? Si no hay pruebas científicas, pues con las indiciarias. No, pero es que son notas del periódico, pues no importa. No, pero es que son videos y si están editados, pues hay que revisarlos. No, pero es que son USB, son fotografías. Pues vamos a revisar todo y si ya arriba una conclusión del análisis de todo, pues así resuelvo, aunque ninguna sea prueba científica, ¿no? Pero tenemos que resolver, ese es sobre todo el tema más importante en materia electoral, que se tiene que resolver en plazos muy breves con las pruebas que obran en el expediente. Es decir, con las pruebas que se encuentran en el expediente, yo tengo que resolver el asunto en tal fecha, ¿no? Y no vamos a tener en un momento dado, pues ahí las pruebas científicas. Y luego las razones de derecho también, a la hora de resolver, pues también, además de revisar todas y cada una de las pruebas, pues yo voy a tener que revisar los métodos o sistemas argumentativos o interpretativos. También tengo que revisar qué normas voy a aplicar a la hora de redactar mi sentencia. Acuérdense, como ya lo hemos visto en otras sesiones, las primeras normas que tengo que aplicar en mi sentencia, es decir, con las cuales tengo que fundamentar mis argumentos en la redacción de la sentencia, son la Constitución y los tratados internacionales. Yo no puedo resolver un asunto y redactar una sentencia que nada más hable de la ley, que me voy a quedar muy corto. Y luego en muchos casos hasta me pueden decir, oye, ¿sabes qué? Tu fundamento fue la ley y esa ley es inconstitucional. Entonces tu fundamento está mal. Y puede ser que tenga razón. Quien le diga al segundo tribunal o a la segunda instancia, oye, ¿sabes qué? Aquí me resolvió el tribunal de primera instancia con una ley, su fundamento fue una ley, pero resulta que esa ley es inconstitucional. Entonces, ¿cómo quedé yo en la primera instancia cuando el tribunal de segunda instancia me dice, es que pues tú fundamentaste muy bien tu sentencia, pero la fundamentaste en estas normas legales y resulta que esas normas legales son contrarias a la Constitución? Entonces ya está mal justificada tu sentencia. Siempre a la hora de redactar un proyecto de sentencia tenemos que partir de lo que dice la Constitución y también tenemos que partir de lo que dicen los tratados internacionales. Esas son las primeras normas que se tienen que revisar para resolver cualquier asunto. Inclusive hace algún tiempo pues se reformó el sistema de medios de impugnación en materia electoral. Se reformó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. ¿Y cuál fue una de las reformas importantes que se agregó a esta ley procesal? Que deben de revisar todas las personas el control constitucional y el control convencional. Ya así lo dice la Constitución, ¿no? Todas las autoridades deben de resolver con base en lo que dice esta Constitución y los tratados internacionales. Así lo dice la Constitución Federal, pero también, por ejemplo, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación también dice, ¿no? Todo se tiene que resolver de entrada
con base en lo que dice la Constitución y en lo que dicen los tratados internacionales. Y claro, justificando todo, aparte, con las pruebas suficientes para resolver un asunto, ¿no? Y luego viene la otra figura, que es el concepto de la argumentación jurídica. Y aquí es donde yo voy a argumentar de una forma racional y comunicarles a todas las personas a la hora de redactar mi sentencia cuáles son las razones y premisas para redactar mi sentencia, ¿no? Primero, como ya vimos, vamos a tener que revisar la litis y las pruebas. ¿Cuál es el problema en este asunto? Pues vino el tercero interesado, vino el actor, y me están diciendo uno que se anule la elección, el otro que no se anule. Y luego llega la autoridad responsable, es decir, el INE, y también me dice que no se anule. Pero aquí lo más importante va a ser, pues, revisar las pruebas, ¿no? ¿Qué pruebas trae ese asunto? ¿Qué pruebas presentó el actor? ¿Qué pruebas presentó el tercero interesado? Quizá qué argumentos nos está señalando la autoridad responsable, y revisar y valorar esas pruebas. Y en base a las pruebas que están en el expediente, resolver el asunto. Entonces viene la segunda parte en mi argumentación, que es la motivación y la fundamentación. Cuando yo resuelva el asunto, tengo que hacer valer qué dice la Constitución, que es la parte de la motivación. Tengo que hacer valer qué dicen los tratados internacionales, y después tengo que hacer valer qué dice la ley secundaria, como puede ser la ley de medios, como puede ser el reglamento del INE, por ejemplo, como pueden ser los estatutos de un partido político. Ahí es donde viene la fundamentación y la motivación de la resolución. Y finalmente, justificar la solución del problema al ordenar las premisas de forma que resulte sólida la conclusión. Para tener una sentencia sólida, una redacción de una sentencia sólida, pues solamente podemos hablar de un argumento sólido o de una resolución sólida si tenemos las pruebas suficientes para demostrar que lo que estamos diciendo en la sentencia es cierto. De ahí la gran importancia que tiene este tema de las pruebas y cuáles son las pruebas científicas donde se puede acreditar algo real, y cuáles son las otras pruebas donde a lo mejor no vamos a arribar a que eso es 100% la verdad, pero sí podemos arribar a algunas conclusiones, ¿no? Esa es la gran diferencia entre pruebas científicas y las pruebas indiciarias. Y de todo nos vamos a encontrar en diversos asuntos, y de todo nos vamos a encontrar y tendremos que revisar a la hora de revisar, ¿no?, diversos asuntos. Y luego viene otra figura muy importante. Esta figura muy importante nace a partir de una teoría de los italianos de hace muchos años. Acuérdense que los italianos, los profesores italianos, pues son expertos en el sistema probatorio y son expertos en el sistema procesal, y entonces crearon esta figura muy importante, que las que sean abogadas o abogados, pues siempre la tienen que recordar, porque así como se dice coloquialmente muchas veces, es que así nos dicen, ¿no? Ni modo, coloquialmente a las abogadas y a los abogados, es que ustedes echan mucho rollo, para lo que sea, ¿no? Muchas veces sí nos dicen. Y a veces sí es cierto. Les digo, luego en el tribunal nos encontramos con una demanda con 200 páginas, y pasó esto, y pasó aquello, y a mayor abundamiento, y para subrayar lo anterior, y como dijo no sé quién, y como dijo no sé quién también, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Y se nos olvida lo primero que dicen los italianos: nexo causal. ¿Qué quiere decir eso? Lo que me estés diciendo me lo tienes que acreditar con hechos, digo, con pruebas. Si no, mejor ni me lo digas. Si no me estás acreditando con pruebas lo que me estás señalando, ni me lo digas, porque ni lo voy a revisar. ¿Por qué no lo voy a revisar? Pues porque son argumentos genéricos donde no vas a ningún lado, porque no me estás acreditando eso. A lo mejor dices, pues pasó esto, pero tú investígate las pruebas. Pues tampoco. No soy MP, soy tribunal. No puedo salir a investigar. Entonces los italianos dicen, cuando llega un asunto a un juzgado, lo primero que tenemos que revisar quién va a resolver ese asunto es: hay un nexo causal. Lo que está diciendo se está acreditando.
¿O no? Así sucedió en la elección presidencial, en este sub quiere decir sala superior, JIN, juicio de inconformidad. Este juicio de inconformidad 359-2012 era con motivo de la elección presidencial. Y las primeras cosas que se señalaron en esa sentencia fue, oye, no hay nexo causal. Tú me estás diciendo, por ejemplo, que en la elección presidencial se quemaron una serie de paquetes, pero no me estás diciendo de qué casilla, si son del proceso electoral del 2012, a lo mejor son del 2009, a lo mejor son del 2006, no me dices quién quemó los paquetes, no me dices si se afectó el resultado, no me presentas actas de escrutinio y cómputo, nomás porque en un video me presentas unos paquetes quemándose ya son de la elección presidencial y ya se afectó el resultado final. Entonces contesta el tribunal, no hay nexo causal. Fíjense, por ahí en el 2002, en el 2012 también hay el partido político que quedó en segundo lugar, ofreció ante el tribunal unos animalitos ahí, un puerquito y un borrego y no me acuerdo, una serie de animales que ofreció como pruebas, que se estaba comprando el voto. Y dijo, mira, estos animalitos que te voy a ofrecer como prueba ante el tribunal, pues demuestran que se compró el voto en la elección presidencial del 2012. ¿Y qué pasó en el tribunal? Llegó un tráiler y se bajaron los animalitos en vivo y a todo color. ¿Y entonces qué tuvo que hacer el tribunal? No, pues le habló al secretario general de la sala superior y da fe de estos animales que se están presentando como compra del voto. Y obviamente el secretario general del tribunal dijo, pero ¿cómo? ¿Dónde los vamos a poner? ¿O qué vamos a hacer con ellos? Y luego, ¿quién me va a decir qué animal es? Ah, no, pues entonces se tuvo que traer un veterinario y que el veterinario vaya explicando qué animal es cada uno de ellos, le tome una fotografía de fe que se ofrecieron como pruebas y se regresa el tráiler con todos los animalitos. No crean que se quedaron en el tribunal. En el tribunal nomás se quedó una copia, una fotografía de cada animalito certificada por el secretario general del tribunal. Y por ahí en algún caso creo que resultó que el cerdito había nacido después de la elección. Es como que se compró el voto. Si resulta que este cerdito tiene 40 días de nacido y la jornada electoral fue hace 2 meses, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, pues esos son casos así muy claros donde no hay nexo causal y se nos pasa. Insisto, en el 2012 no saben todas las pruebas que se presentaron, pero no había nexo causal. El problema es que un tribunal tiene que desahogar todas las pruebas, tiene que revisar todas las pruebas. Si en la elección presidencial se presentaron 1000 videos, pues hay que desahogar los 1000 videos. Y hay que levantar un acta señalando qué se advierte de los 1000 videos, un acta circunstanciada. Y luego señalar si se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Pues ¿saben qué pasó en el 2012? Se tuvieron que desahogar los 1000 videos. Ahí estaban las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta viendo los videos, luego desahogando qué se advierte en los videos en un acta circunstanciada. Y todos esos videos nos llevaron a la misma conclusión. No hay nexo causal. Imagínense un video, una vez revisé yo en lo personal un video donde se estaban quemando unas boletas y las boletas decían gobernador de Veracruz 2011. No me acuerdo quién era el candidato que ganó, pero ahí salían todos los candidatos a gobernador de Veracruz, ¿no? 2011 y lo ofrecieron como prueba de que eran boletas de la elección del 2012, de la elección presidencial. Pues cómo, si en el video se advertía perfectamente que las boletas eran de gobernador del 2011. Pues seguramente quien presentó el video dijo, avienta todos estos videos que los revise el tribunal, y no se fijaron que uno de los videos que presentaron pues era de la elección de Veracruz que también habían impugnado. Entonces no estaba el nexo causal. Y de veras ustedes van a ver cómo constantemente van a seguir esta figura del nexo causal, pero muchas veces en México no le hacemos caso. Y seguimos presentando demandas donde no hay pruebas científicas o indiciarias, ninguna de las dos, y se tiene que resolver. Y cree el actor que con esas pruebas va a acreditar todo lo que está sucediendo,
Pues no, porque no hay un nexo causal. A lo mejor la prueba que me estás presentando es hasta una prueba científica, pero no tiene que ver con esta elección. Entonces es fundamental, ustedes cuando presenten una demanda de lo que quieran, ante la autoridad que quieran, de la materia que sea, siempre acrediten el nexo causal. Como dicen los italianos, si no tienen las pruebas, pues ni para qué vayas al tribunal. A lo mejor sí ve con el MP, eso sí, ve con el MP y que se investigue, ¿no? Y que el MP investigue y recabe todas las pruebas que sean necesarias. Pero si vas al tribunal, ya es diferente. Y si vas al tribunal, ahí sí tienes que acreditarle este famoso nexo causal. Como dice aquí la sentencia, si la quieren consultar después, pues es una sentencia muy amplia, donde viene de una forma muy amplia toda esta explicación. Pero en este párrafo dice la sentencia, el nexo causal se constituye como el elemento vinculante referido a la causalidad entre dos eventos, donde uno de ellos es consecuencia del otro. El primer evento son los hechos que implican la compra o coacción del voto, con la afectación a la libertad del sufragio. En esa tesitura también dice la sentencia, la carga probatoria radica en la demostración de ese vínculo causal, es decir, que los hechos efectivamente acrediten la compra o coacción del voto. Si no se acredita eso, pues no hay nexo causal, no puedes narrar unos hechos donde no se acredite la cuestión del voto, porque entonces no hay nexo causal, para que en su medida quede acreditado o quede comprobado, como dice la sentencia, el nexo causal a través de los medios probatorios aportados por el actor y con referencia en la demanda. Se podrán tener por ciertos y verificados esos hechos litigiosos. O sea, ahí entre otros párrafos de la sentencia, pues nos dice el tribunal, no debe haber necesariamente un nexo causal. No vengas al tribunal a decirme que hubo compra o coacción del voto sin acreditarlo con prueba. Y esto nos suena ahorita muy lógico y muy claro. Pues no, después de 2012 siguieron llegando muchas demandas donde no había nexo causal. Y todavía llegan demandas donde nos dice el actor, pues tú investígale, tribunal. Pues ¿cómo? No soy MP, no somos MP. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estuve en la sala regional Toluca, de repente llegó una demanda, me tocó a mí ese expediente y decía el actor, fíjense, no, pues sabes qué, en estas casillas les llegaron mensaje a todos los que votaron en esas casillas, les llegó mensaje a su celular de Telcel que votaron por tal candidato. Hasta nos dijo de dónde, los mensajes de Telcel. Y que le llegaron a todas las personas que votaron en esas casillas. Y entonces tu tribunal pide a la Texel esos mensajes. Y entonces tu tribunal anula la votación en todas esas casillas porque les llegaron esos mensajes a todas esas personas. Pues no, ¿me entienden? Porque el tribunal electoral no es ministerio público para ir a Telcel y decirle, a ver, Telcel, tú puedes acreditar que todos estos mensajes le llegaron a todos estos teléfonos y a qué teléfonos, si tú Telcel revisas y todos los de la lista nominal de esas casillas tienen un Telcel y les llegó ese mensaje. Pues eso cómo lo va a hacer un tribunal, ¿no? No es una autoridad investigadora. Ahí tampoco nos podemos confundir. Estoy hablando, ojo, de la materia electoral. Eso sí que queda muy claro, materia electoral. No somos autoridad investigadora, tu partido político, tienes que acreditarme con pruebas que esos mensajes que estás diciendo efectivamente le llegaron a las personas que votaron en esa casilla. Y peor aún, que eso cambió el resultado en la casilla. Que si a esas personas no le hubieran llegado sus mensajes, hubieran votado por otra persona. Ahora, ¿saben qué me van a decir los partidos políticos o las candidatas y los candidatos? Pues está en chino, pues sí, ese es el problema de la materia electoral. Muchas veces está en chino acreditar las circunstancias. ¿Saben qué plazo tienen los partidos políticos para hacer eso? 4 días, si no se les vence el plazo para presentar la demanda. Y entonces ya pasamos a la primera etapa, que también es muy importante. Las legisladoras y los legisladores tienen que revisar, las legisladoras y los legisladores, la legislación. Por ejemplo, ¿saben cuántos días tiene un partido político para revisar en una elección presidencial
qué sucedió en los 300 distritos del país y para presentar las pruebas suficientes para acreditar qué sucedió en los 300 distritos del país en las 160,000 casillas que se instalaron, ¿saben cuántos días tiene? 4. ¿Está bien o está mal? Pues está mal. ¿Cómo en 4 días yo voy a saber como partido político todo lo que sucedió en el país y además voy a recabar las pruebas de todo lo que sucedió en el país y voy a hacer mi demanda y se la voy a presentar al tribunal? Parece chiste, pero no es, ¿eh? Métanse a la Ley General de Medios de Impugnación y dice, el partido político tiene 4 días para impugnar la elección presidencial, o sea, de todo el país sí, y no somos Nicaragua. Ay, Dios mío. No somos Nicaragua. Sí, adelante, Jesús. ¿Está bien? ¿Qué pasó, Jesús? Se abrió tu micrófono, pero ahí está tu mano. Sí, una disculpa, fue un accidente, perdón. No te preocupes, en todo hay accidentes. Ya ven que yo ayer entré y no tenía que haber entrado, pero pues ahí Sí. le estaba quitando su tiempo a la doctora Wendy. No sé, una Ya disculpa, le pedí perdí. una disculpa. Pues bueno, seguimos en eso. Entonces son 4 días, entonces todo es muy complejo. Y luego nos dice esta teoría de la epistemología, tienen que ser pruebas científicas para saber si es verdadero o cierto lo que se está diciendo. No, pues está más complicado. 4 días, revisar todo lo que pasó en el país y presentar pruebas científicas, pues no, nos estamos alejando de la realidad. Muchas veces la teoría nos aleja de la realidad y muchas veces la ley es rebasada por la realidad. Pero cuando la ley es rebasada por la realidad, lo que tenemos que hacer es modificar la ley. Y ya para qué nos ponemos tristes, pero les digo la ley que tenemos para las elecciones federales, ¿de cuándo es? De 1996. No hemos tenido una reforma importante a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral desde 1996. Entonces, ¿cómo tienen que trabajar los tribunales electorales? Pues con base en criterios relevantes y de jurisprudencia, porque la ley está completamente rebasada y entonces los partidos políticos, pues sí, muchas veces en diversas pláticas nos dicen, es que esto del nexo causal está en chino y yo nada más tengo 4 días. Pues está en chino el nexo causal, pero se tiene que cumplir. Obviamente lo que no se tiene que cumplir pues son las pruebas científicas. No podemos obligar a un partido político o me ofreces las pruebas científicas o no reviso tu asunto. Pues voy a tener que revisar el asunto con puras pruebas indiciarias, como el caso que me preguntaron ahí. Uno de los casos más relevantes pues fue ese de Colima, donde vía notas periodísticas se arribó a una conclusión, pero no es uno. Yo creo que tenemos cientos o miles de casos que se resuelven con pruebas indiciarias, porque se tienen que resolver. Y no vamos a encontrar la prueba científica, y otros expertos en otras materias, o otros expertos que no es el derecho, sino otras materias, nos dicen, es que como le hacen ustedes los abogados, pues es que sí le tenemos que hacer. Resolver muchos asuntos sin pruebas científicas, y no cómo los resolvemos. No, pues imagínate, como les dije, ¿no? Imagínate yo que sea doctor y que sin unos análisis, pues le dé una receta a un paciente, ¿no? Pues sí, tú sí eres doctor y no lo puedes hacer, pero nosotros no hay de otra. Oye, pero los partidos tienen un plazo de 4 días, pues sí, tienen un plazo de 4 días. Y este plazo de 4 días tiene que existir este famoso vínculo del nexo causal. Entonces te tiene que revisar todo el sistema probatorio y se tiene que abrir la puerta, obviamente, como ya se ha abierto en muchos casos, desde la famosa causal abstracta y luego otras causales de nulidad, pues ya se ha abierto la puerta constantemente pues a las famosas pruebas indiciarias. Ya las pruebas indiciarias las tiene que admitir un tribunal, las tiene que revisar un tribunal, y muchas veces un tribunal pues va a tener que resolver con puras pruebas indiciarias, porque no hay forma de arribar a otra conclusión. Simplemente imagínense un asunto de redes sociales, una propaganda política prohibida que aparezca por ahí en redes sociales. ¿Vamos a llegar 100% a la verdad? ¿Quién subió eso a redes sociales? Pero tampoco le podemos decir al partido, no presentes eso como prueba, porque no es una prueba científica y no sabemos quién lo subió. No, pues el partido lo va a presentar como prueba y luego le va a decir al INE, pues investiga a INE y no monitoreaste esta red social, o la red social no lo dio de baja, pero no podemos decir al partido, no, esa prueba no te va a servir.
El partido la presenta y el tribunal va a tratar de llegar al fondo de esa prueba a ver si se puede, pero a lo mejor se puede, a lo mejor no se puede. Porque ahora con el avance constante de la tecnología, pues sí se pueden editar pruebas, sí podemos subir algo a internet y que nadie sepa quién lo subió. O sea, son muchas cosas. Y la legislación siempre va atrás de la tecnología y así seguirá, ¿eh? Siempre nos va a ganar la tecnología porque la tecnología va rapidísimo y se pueden hacer una serie de cosas que la legislación luego poco a poco las va a ir advirtiendo. Pero eso es la legislación, el tribunal no. El tribunal tiene que ir a la par con la tecnología porque la tecnología produce pruebas y esas pruebas las tiene que revisar el tribunal en ese momento, ¿no? El tribunal no puede decir, yo me voy a esperar a que se modifique la ley para resolver este asunto, no. Lo resuelvo y si la ley me sirve, aplico la ley. Y si no me sirve la ley, pues aplico la Constitución. Pero de que resuelvo, resuelvo. Y si no, aplico una jurisprudencia o creo una nueva jurisprudencia, pero tengo que resolver. Eso luego muchas veces no nos quedamos, no lo pensamos a fondo, pero un tribunal tiene que resolver. Y un tribunal electoral en una fecha fija. Me llegan 15 asuntos, 15 juicios de inconformidad y me dice la ley, los 15 los tienes que resolver en 3 días. Pues los 15 se tienen que resolver en 3 días con las pruebas que tengan esos 15 juicios de inconformidad, científicas o no, las valoramos y resolvemos. Y tengo 15 días. La única gran ventaja ahí que tenemos, obviamente, es que no hay rezago. Ustedes no se van a encontrar un tribunal donde le digan llegan ahí al tribunal y digan, a ver, préstame el expediente del 2000. Eso es imposible. A mí ya me tocó hace poco acompañar a un compañero a un juzgado de distrito y pidió el expediente 2000. Le dijo, ¿sabes qué? Eso en materia electoral no existe, no puede existir. ¿Cómo que el expediente del 2000 no sé qué? Pues no. Casi todos los asuntos en materia electoral se resuelven el mismo año del proceso electoral dentro del proceso electoral. Habrá algunas excepciones, pero si yo voy y le digo al tribunal, anula esa elección se tiene que anular efectivamente en un plazo 15 días, 3 semanas. Entonces no hay rezago, pero pues los plazos se ajustan. 4 días para presentar el asunto, cuánto tiempo tiene el tribunal para valorar las pruebas, y si el tribunal decide hacer una diligencia para mejor proveer, pues también tiene que ser un día y recabar las pruebas que alcance a recabar para que pues, se pueda formar de alguna forma un expediente y se tenga mayor certeza. Pero sí debe quedar muy claro aquí esta figura del nexo causal, de que se cumple, se cumple. Y todavía les digo, pasó el 2012, vino el 2015, 2017, 18, elecciones en entidades federativas, elecciones federales, y seguimos encontrándonos en el tribunal con demandas que no tienen el nexo causal. Como que el actor o la actora dicen, pues a ver si pega, tú dile que pasó todo esto, y el tribunal que lo revisa, pues no va a pasar así. Sin embargo, siguen llegando una serie de hechos que se narran en una serie de demandas, pero que no traen pruebas los asuntos. Pues ya sabemos ahí en el tribunal, ¿no? Lo primero que revisamos en un expediente es saber, revisa qué tantas pruebas trae. Si trae 2 o 3 pruebas nada más, pues ya sabemos que aunque traiga 35 agravios, pues la mayoría de los agravios no van a ser fundados porque no lo están acreditando con pruebas. Ahora, si llega un expediente donde hay muchas pruebas y algunas de esas pruebas son científicas o tienen valor probatorio pleno, pues entonces sí, ya va a ser un asunto mucho más complejo que se tiene que revisar y que en muchos casos, pues sí tiene razón, ¿no? Quien presentó la demanda. Luego también cuando llega un expediente, pues en este tema probatorio se tienen que hacer todas estas preguntas sobre la decisión, ¿no? Sobre cómo voy a resolver. Primero tengo que ver cuál es el problema a resolver. Después, cuál es la violación concreta. Luego, cuáles son las evidencias. Es lo que les decía. Siempre que nos llega un expediente, pues lo primero que revisamos es cuáles son las pruebas que obran en el expediente, ¿no? Que se encuentran en el expediente. Y luego, ¿cuáles son las normas relacionadas que se deben analizar? Aquí lo mismo del piloto. Antes de despegar, pues igual, antes de redactar la resolución, pues tengo que ver cuál es el problema, qué es lo que está sucediendo. Aquí ya no, pues que un partido llegó y quiere que se anule la elección,
pero el que ganó pues no quiere. El problema a resolver es si tiene razón el partido y se va a anular la elección o no. ¿Cuál es la violación concreta? Pues qué es lo que me está diciendo el partido, ¿no? ¿Qué irregularidades me está haciendo valer de tal forma de que se tenga que anular la elección? Porque además esas irregularidades son determinantes para el resultado final en la elección. Y lo más importante, ¿cuáles son las evidencias? ¿Qué pruebas tenemos en el expediente? ¿Existe efectivamente o no existe efectivamente el nexo causal? ¿Son pruebas científicas? ¿Son pruebas con valor probatorio pleno? ¿Qué dice la ley sobre esas pruebas? ¿Qué dice la jurisprudencia del tribunal sobre esas pruebas? Entonces ya vamos así como sabiendo exactamente de qué asunto se trata y cuánto tiempo nos vamos a llevar para revisar todo ese asunto y resolverlo. Y luego finalmente cuáles son las normas relacionadas que se deben de analizar. ¿Qué está haciendo valer la Constitución, los tratados, solamente la ley? En su agravio dice que nos está señalando cuál es la ley que se está violentando o si nos está hablando directamente que se está violentando, por ejemplo, un principio constitucional, etc. Entonces, por ejemplo, algún magistrado, si uno está en una ponencia, pues algún magistrado nos dice, a ver, tráeme cómo está el asunto. Y entonces nos hace estas 4 preguntas el magistrado, a ver, ¿cuál es la litis? ¿Cuál es el problema a resolver? ¿Cuál es la violación concreta? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Y cuáles son las normas relacionadas que se deben de analizar? Entonces uno le presenta al magistrado, pues en una cuartilla, le contesta a esas 4 preguntas. Y así el magistrado o la magistrada, pues ya tiene idea de ese expediente, cuál es el asunto, cómo se va a resolver y cuánto se va a tardar el secretario o la secretaria de estudio y cuenta en redactar el proyecto de sentencia. Simple y sencillamente, con estas 4 interrogantes, pero ojo, la más importante es la evidencia. Porque si no, todo lo demás pierde importancia, ¿no? Ya sé cuál es el problema a resolver, ya sé cuál es la violación concreta, ya sé cuáles son las normas relacionadas, pero si no hay evidencia, pues a lo mejor no se van a tener por ciertos todos los hechos que hizo valer ahí el actor o la actora. Nos va a decir, pasó todo esto, pero oye, no me estás ofreciendo las pruebas suficientes para acreditar todo eso que pasó, pues simple y sencillamente ese asunto no va a tener mucho problema porque se le va a contestar son argumentos genéricos en los cuales no me estás acreditando los hechos que me estás narrando y por lo tanto no voy a entrar al fondo del asunto. Porque me pasó esto, pero no hay pruebas, y pasó aquello, pero tampoco hay pruebas, y pasó aquello, tampoco hay pruebas, pues es un asunto que no se va a entrar realmente al estudio de fondo de cada uno de los agravios porque no se están presentando la evidencia. Y luego la justificación de la decisión, si decido entrarle al fondo del asunto, porque si ese fondo del asunto tiene o contempla las pruebas suficientes para resolverlo, entonces pasamos ya a la segunda etapa. ¿Cómo voy a justificar mi decisión? ¿No? ¿Qué voy a decir en mi proyecto de sentencia para justificar por qué estoy resolviendo de esa forma? Y acuérdense que a partir del 2011, pues ya estamos obligados en todos los tribunales a revisar de primera instancia, eso nunca se les pase tampoco. Lo primero que tenemos que revisar y que tenemos que redactar en un proyecto de sentencia es las normas nacionales e internacionales. Yo voy a justificar mi decisión en una sentencia basándome primero en qué dice la Constitución y basándome también en qué dicen los tratados internacionales. Si no, me voy a quedar corto. Ya me salió mal mi proyecto de sentencia porque empecé señalando qué dice la ley. Ya me quedé corto. Antes era lo más común, pues que voy a resolver un asunto penal, pues qué dice el Código Penal. Voy a resolver un asunto civil, pues qué dice el Código Civil. Voy a resolver un asunto laboral, ¿qué dice el Código Laboral? Pues no, ya estoy mal. Ya eso debe quedar muy claro, ya tenemos 10 años con la reforma al artículo 1 de la Constitución, y entonces, ¿qué voy a revisar primero? ¿Qué dice la Constitución y qué dicen los tratados? Y la primera justificación que voy a explicar en mi sentencia es qué dice la Constitución y qué dicen los tratados internacionales. Y luego, si la ley electoral en este caso es conforme a la Constitución y a los tratados. Y entonces también justifico mi decisión con normas legales. Pero en muchos casos, no crean que en pocos, en muchos casos,
O resulta que la ley no es conforme a la Constitución. O resulta que la ley no es conforme a los tratados internacionales. Entonces ya no voy a justificar mi decisión en la ley, solamente en la Constitución y los tratados. Bueno, si me alcanza la ley, entonces también justifico mi decisión en la ley. Y posteriormente, por ejemplo, si es un asunto con el INE, pues tengo que revisar también qué dicen los lineamientos del INE respectivos. O qué dice el acuerdo del INE. Y vean cómo se va complicando la decisión y la sentencia. Porque ahora también tengo que revisar si el acuerdo del INE, por ejemplo, es conforme a la ley, y si el acuerdo del INE es conforme a la Constitución, y si el acuerdo del INE es conforme a los tratados internacionales. Si así es, entonces también justifico mi decisión con el acuerdo del INE. Si no es así, pues digo que el acuerdo del INE es inconstitucional o inconvencional. Y luego puedo bajar más en la justificación de mi decisión. Me voy, por ejemplo, a los estatutos de un partido político. Que llega, por ejemplo, un candidato o una candidata o precandidato o precandidata y nos dice, oye, es que los estatutos del partido dicen esto y la autoridad del partido no resolvió así. O la presidencia del partido no me dio el registro cuando estaba obligado conforme a los estatutos de mi partido. O no me invitó a la convocatoria cuando estaba obligado conforme a los estatutos de mi partido. O me puso en la lista como el número 11 de RP y resulta que después de la elección me pasó al 14. Y eso está prohibido por los estatutos de mi partido. Entonces ahí hay que revisar entonces todo el sistema jurídico. Si los estatutos son conforme a la Constitución, si los estatutos son conforme a los tratados, si los estatutos son conforme a la ley, si lo relacionado con el acuerdo del INE está relacionado con los estatutos. Imagínense todo lo que hay que revisar, nada más de normas, para justificar mi decisión. Pero ahí no me quedo. Ya revisé todas las normas. Bueno, ahora voy a la segunda etapa. Los precedentes. Son importantísimos los precedentes. ¿Cuáles son los precedentes? Pues a sentencias anteriores que hayan resuelto asuntos similares. También dentro de los precedentes podemos tener tesis relevantes, o también dentro de los precedentes podemos tener jurisprudencia. Tengo que revisar todos los precedentes también para justificar mi decisión. Y obviamente dentro de estos precedentes pues son muchos asuntos probatorios. Por ejemplo, si en mi asunto me toca valorar ciertas pruebas, pues tengo que irme a los precedentes sobre la valoración de esas pruebas en otros casos. Y habrá muchos casos donde se valoraron las pruebas y ya voy a tener los precedentes. A lo mejor me alcanzan, a lo mejor no, ¿eh? Y después me tengo que ir a precedentes, fíjense, no nomás en México, en el mundo. Otro enredo más grande, pero tengo que revisar. Si ustedes están en la sala superior trabajando con una magistrada o un magistrado, no los duden que les diga, oye, revisa qué dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este asunto. Así, rápido. Y uno no le puede contestar a la magistrada o al magistrado, ya sabe que, pero no son obligatorios en México, no podemos contestar eso. Tenemos que decir, sí voy a revisar qué dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o sí voy a revisar qué dice el Tribunal de Justicia Europeo, o la Corte de Estados Unidos, ¿no? O la Corte Italiana, o el Tribunal Constitucional Alemán. Hay que revisar por todos lados los precedentes, que no son obligatorios, en muchos casos no, pero un precedente europeo, pues nos los podemos traer a México. Si se lo jala la sala superior, ese precedente en México, resuelve una sentencia con base a ese precedente europeo, pues esa sentencia ya va a ser un precedente mexicano también. Y luego ese precedente mexicano puede formarse como jurisprudencia. Entonces puede haber una jurisprudencia en materia electoral que tenga exactamente el mismo criterio que tiene el Tribunal Europeo, por ejemplo, de Derechos Humanos. Porque ese precedente se asumió también aquí en México y ya es obligatorio, fíjense. Entonces no podemos decir, esto lo dijo el Tribunal Europeo, no es obligatorio, no. Pues, no es obligatorio mientras no lo diga el Tribunal Mexicano, pero cuando lo dice el Tribunal Mexicano, automáticamente es obligatorio también en México ese precedente. Entonces habrá que revisar, por ejemplo, en el tema probatorio, cómo resuelven otros tribunales, no solamente
electorales, sino de cualquier otra materia en el mundo sobre la valoración de las pruebas. Y hay que revisar qué hacen otros tribunales en el mundo cuando tienen puras pruebas indiciarias y cuando no hay pruebas científicas. Y desde ahí se van armando todo el expediente y pues les digo, terminamos muchas veces, los secretarios de estudio y cuenta, pues revisando todo el sistema jurídico del mundo, sobre todo de los tribunales más importantes, para traer esos criterios a México. Y ahorita que estamos en el tema de pruebas, pues también lo revisamos. ¿Y qué es una prueba científica? ¿Y por qué se entiende esto como una prueba científica? ¿Cuándo no es una prueba científica? ¿Cuándo, en qué casos estas pruebas pues pueden arribar a una conclusión? ¿En qué casos no? Y después de todos los precedentes pasamos a la tercera etapa, que es la interpretación constitucional y convencional. ¿Qué quiere decir eso? Pues miren, ya revisamos qué dicen las normas nacionales e internacionales. Ya revisamos qué dicen los precedentes en México y en el mundo. Ahora hay que revisar cómo ha interpretado la Constitución, la Corte, la Sala Superior y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ¿qué han dicho esos tribunales sobre algún artículo de la Constitución mexicana? O alguna norma de la Constitución mexicana. No es solo decir en una sentencia, sí dice el 41 de la Constitución, entonces así lo aplico. Muchas veces no se puede, porque ¿saben qué pasa en México? Muchas veces tenemos normas constitucionales contradictorias, así como lo oye. Y un artículo de la Constitución dice una cosa y otro artículo de la Constitución dice otra cosa. Por ejemplo, el 134 de la Constitución dice que los servidores públicos no pueden hacer pronunciamientos a favor de un partido o un candidato durante una elección. Prohibición del 134 constitucional a las servidoras y servidores públicos. Y por otro lado, el primero de la Constitución y el sexto y el 7 dice que se debe de potenciar la libertad de expresión de todas las personas y que no se puede limitar la libertad de expresión. Y quizá hay un caso de duda, debe de protegerse la libertad de expresión y el derecho a la libertad de, o sea, protegerse la libertad de expresión y el derecho a la información. Debe potencializarse, debe protegerse, no debe restringirse. Y el 134 lo restringe. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el asunto? Pues entonces hay que acudir a la interpretación que ha hecho la Suprema Corte y la interpretación que ha hecho la Sala Superior sobre el 134 y sobre el sexto, séptimo y primero de la Constitución. Y revisar en qué casos la Sala Superior, por ejemplo, protege lo que dice el sexto y séptimo de la Constitución y en qué casos la Sala Superior protege lo que dice el 134 de la Constitución. Porque muchas veces se le ha preguntado, por ejemplo, a las ministras y ministros de la Suprema Corte, oiga, cuando existe un artículo en la Constitución contrario al tratado internacional, ¿qué se debe aplicar? Y la mayoría de ministras y ministras dicen, se debe de aplicar la Constitución, lo que se entiende como una restricción constitucional. Una restricción constitucional va más allá de un tratado internacional. Y una restricción constitucional puede afectar un tratado internacional, pero se tiene que atender a lo que dice la Constitución. Como por ejemplo el 134 de la Constitución, pues a lo mejor atenta contra algún tratado internacional que dice que la libertad de expresión no se puede limitar. Y en este caso el 134 de la Constitución limita la libertad de expresión para los servidores públicos. Pero dice la Corte, si es una limitante de la Constitución, se tiene que atender a la limitante de la Constitución. Y lo mismo sucede en las pruebas, ¿no? Que el siguiente párrafo aquí de esta lámina nos dice valoración de pruebas o evidencias. Hay que valorar las pruebas conforme a todo este tema, lo que dice las normas nacionales, las normas internacionales, lo que dicen los precedentes, cómo se interpreta la Constitución y cómo se interpretan los tratados internacionales, también en el tema de valoración de pruebas y de evidencias. Y hay muchísimos casos de valoración de pruebas, pero muchos, más de los que se imaginan. Mañana vamos a entrar al tema de cómo se valoran algunas pruebas y si son científicas o no, y cómo, fíjense, hay decisiones de la Sala Superior y hay decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que están cambiando lo que dice la legislación.
Vamos a ver, por ejemplo, qué se entiende por una prueba flexible, qué se entiende por una prueba rígida y qué se entiende por un tema de que ahora resulta que hay asuntos que también se pueden discutir o no, pero hay asuntos donde la carga, fíjense lo que les voy a decir, no creo que me equivoqué, es cierto, hay asuntos donde la carga de la prueba le corresponde al demandado, no al que presenta la demanda. Algunos compañeros ya me han escuchado con ese tema porque pues es una sentencia o varias sentencias de la Sala Superior y también hay asuntos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde dice en estos casos la carga de la prueba le corresponde al demandado. El que tiene que acreditar que no es cierto lo que dice la demanda es el demandado. Porque supuestamente de entrada se entiende que el que presente de la demanda es la víctima. Quien presenta la demanda es el afectado o la afectada y entonces quien tendrá que demostrar que no es culpable es el demandado. Y entonces la carga de la prueba le corresponde a él. Y si no acreditas que no es cierto lo que está diciendo quien te demandó, pues se entenderá como cierto. Digo, son excepciones, son casos muy particulares, pero que cambian con el principio en materia de pruebas que existe en todo el mundo, de que la carga de la prueba le corresponde a quien presente la demanda. No, pues ya hay casos muy importantes donde la carga de la prueba le corresponde al demandado. Mañana vamos a entrar a esos asuntos que son interesantes, vamos a explicar algunos y algunos otros temas relacionados no con la prueba científica o no relacionados con la prueba científica, porque muchas veces cuando se trata de la víctima, no solamente en materia electoral, sino sobre todo en materia penal, cuando se trata de la víctima, a la víctima no le podemos solicitar que en su demanda o en su denuncia presente pruebas científicas. Si la víctima muchas veces es imposible que una persona pues pueda presentar las pruebas científicas y si no, pues no vamos a resolver a tu favor y no vamos a sancionar al culpable porque no tienes pruebas científicas. Entonces todo lo que me pasó, que no lo pude acreditar porque no tengo pruebas científicas, ya va a quedar así. Entonces les digo, si ha ido matizando estos temas, hay asuntos que se resuelven con pruebas flexibles, con que no tienen valor probatorio pleno, hay asuntos que se resuelven con pruebas rígidas que tienen que tener valor probatorio pleno, si no tiene razón quien las presenta, y hay asuntos también que se resuelven así, que el que tiene que presentar las pruebas flexibles o rígidas tendrá que ser el demandado, no quien presenta la demanda. Bueno, con eso concluimos el día de hoy. De todos modos, mañana me van a aguantar otra vez, y como digo siempre, a la misma hora y en el mismo canal. No sé si por lo pronto alguna o alguno de ustedes tuviera alguna duda. Si no, pues les agradezco a todas y a todos mucho su atención el día de ayer, un pedacito, el día de hoy, y pues bueno, mañana concluimos con estas sesiones. Que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana. Gracias a todas y a todos por su atención y muchas gracias a los que participaron en esta sesión. Ojalá mañana participen más en la sesión. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos mañana. Gracias. Evelyn, muchas gracias. Un abrazo, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Omar, Jesús.